en CA de ovario es muy alta, pero porque lo que vamos a tener es obstrucción y generalmente tenemos mucha asitis. Cuando tenemos asitis, el CA de ovario nos da una asitis gigante. ¿Cuáles son los dos síntomas que me puede presentar un paciente con asitis? Ya les dije, náusea y vómito. ¿Y el otro? Disnea. Hacen un proceso restrictivo severo. Entonces muchísimas veces yo sigo haciendo paracentesis, no porque eso me vaya a aliviar al paciente en su patología, pero porque me mejora la disnea y por lo tanto me mejora la calidad de vida hasta el final. Yo quiero que el paciente esté lo más cómodo hasta el final, a pesar de que tenga una enfermedad terminal. Entonces muchas veces mandamos al paciente para hacer las paracentesis por el efecto restrictivo que tiene y la disnea. Ok, sea de esófago, ¿por qué me hace la náusea y el vómito? Mecánico. Entonces el CA de ovario me hace náusea y vómito por un efecto restrictivo. Este me hace náusea y vómito por un efecto mecánico. ¿Okay? Entonces, la incidencia de náusea y vómito es entre el 40 y el 70% de pacientes con CA avanzado. Son muy frecuentes en CA de seno y estómago. El paciente oncológico puede tener cualquiera de estas otras causas que genere náusea y vómito. Medicamentos, como ya vimos, opioides o quimio, alteraciones metabólicas, los pacientes pueden tener desequilibrios hidroelectrolíticos que no generen náusea y vómito, el paciente puede vomitar por desequilibrio hidroelectrolítico, las patologías abdominales, como vimos el CA de Sebris, aumentos de presión intracraniana por masas a nivel de cerebro o por metástasis o por cuestiones vestibulares. Y como decimos, siempre una buena historia clínica, un buen examen físico nos lleva a que le demos el medicamento específico. O sea, no siempre le damos metoclopramida a todo el mundo, lo que estoy tratando de mostrarles. ¿Ok? No les mando esa con la otra. Definición, esta se las voy a pasar muy rápido porque hay diferentes tipos de definiciones. Náusea es el fenómeno subjetivo, desagradable, de que el paciente quiere vomitar pero no lo hace y puede ser causado por estimulación del tracto gastrointestinal, del sistema vestibular, de la zona quimioreceptora o a nivel específico del sistema nervioso. Yo se las paso sin problema. Vómito es donde ya expulsamos, es violentamente contenido y es un proceso complejo neuromuscular que puede ser voluntario o involuntario. Acá es el intento de vomitar, pero que no lo hacemos, eso todos ya lo conocemos. Y la etiología puede tener diferentes etiologías, puede ser multifactorial, que es en el 90% de los casos. Es necesario ver cuáles causas pueden ser reversibles y es importante, y aquí es muy importante, la vía subcutánea. La vía subcutánea se nos vuelve en una vía de administración de medicamentos súper importante en náusea y vómito, porque darle a alguien que esté vomitando algo por vía oral no es lo indicado, pero muchísimas veces, a menos que ustedes estén en un hospital, administrar algo por vía intravenosa no se va a poder. Entonces, cuando la persona está en la casa, lo que le dicen es que le pongan intramuscular la metoclopramida. Y acuérdense que ustedes y yo no ponemos cosas intramusculares porque hacemos otra noxa. Tenemos la vía subcutánea. Una vez ustedes aprendan a colocar los catéteres subcutáneos, pueden colocar el catéter subcutáneo en su casa a sus familiares sin ningún problema. Es un catéter común y corriente, es un yelco común y corriente que ustedes lo colocan, le dejan el tapón y le pueden poner medicamentos por ahí durante 8 días, 10 días, sin problema. Entonces yo le puedo poner a alguien que esté vomitando un catéter y le puedo poner por ahí la metoclopramida o el ondansetron o la dexametasona, todo eso lo podemos poner por el catéter, se lo puedo poner de acuerdo a la vida media y el paciente no le tenemos que estar poniendo nada intramuscular, ¿ok? La vía subcutánea es una maravilla, es una fantasía, porque es la posibilidad de que ustedes en casa puedan poner por una vía que no es la vía oral una cantidad de medicamentos sin que tengan un mayor riesgo. Secundarios al cáncer, el edema cerebral, la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es una de las causas más importantes de náusea y vómito a nivel oncológico, porque mucha patología abdominal termina con obstrucción intestinal. Entonces el paciente empieza a vomitar. Y vamos a hablar de obstrucción intestinal no quirúrgica. Hasta ahora, ustedes siempre operaban las obstrucciones intestinales. Siempre. No siempre. ¿Cuándo no las operaban? ¿Cuándo no operan la obstrucción intestinal persistente? Hay obstrucciones intestinales que ceden con la sonda nasogástrica, etcétera, pero la que no ceden, normalmente las llevan a cirugía. En este caso, el paciente está en un estadio que llevarlo a cirugía termina siendo más complejo. Entonces empezamos a manejar la obstrucción intestinal. Sí, muchas veces le ponemos sonda, pero vamos a empezar a ver que ponemos para la obstrucción intestinal cosas como buscapina, pero no para el dolor, sino para disminuir las secreciones por su efecto anticolinérgico.
Al igual que damos buscapina cuando los pacientes hacia el final de la vida están en el proceso de agonía, empiezan a tener una gran cantidad de secreciones, respiratorias y se acumulan acá y empiezan a hacer ese sonido. Entonces está el paciente en qué estado de conciencia, estuporoso, somnoliento, haciendo una cantidad. Empezamos a ponerle buscapina a esos pacientes, ¿listo? Hacemos una cantidad de cosas muy raras. Cuando el paciente tiene una hemorragia severa, gastrointestinal, le ponemos buscapina a dosis muy altas. ¿Para qué? ¿Qué más hace la buscapina? ¿Qué más hace la buscapina? Sí, señor. ¿Por qué la buscapina la utilizamos para los cólicos? Porque hay relajación del músculo liso. Entonces, miren lo que les voy a decir, porque es algo que ustedes, les prometo que no han oído y posiblemente no van a oír en salud comunitaria, ni en medicina legal, ni en ninguna de esas cosas. Cuando tenemos un paciente que sabemos que empieza a sangrar, porque el paciente empieza a tener hematemesis y de pronto tiene enterorragias, tiene un cáncer gástrico, está ya en una etapa muy deteriorada, no se quiere llevar al hospital porque en el hospital no le van a hacer ninguna cuestión especial, la familia quiere que esté en la casa. ¿Qué me preocupa a mí en ese paciente? Ya sé que va a fallecer. ¿Cómo va a fallecer ese paciente? ¿Cuál es la causa de muerte de ese paciente? Ustedes en cuidado paliativo, hacia la etapa final, muchas veces me van a oír a mí hablar con mi grupo de médicos de qué se nos va a morir este paciente. Porque la idea es que tengamos medicina preventiva y es ver cómo ajustamos todo para que sea lo mejor posible. Ese paciente, ¿de qué se va a morir? Sea gástrico, el paciente empieza con hematemesis, tiene un poquito, sobre todo hematemesis. Empieza con hematemesis. ¿Qué me preocupa? Y quiere estar en la casa, no lo quieren trasladar. Todavía, ¿qué es lo bueno de eso? Bueno, ¿de qué se va a morir? Y ya vemos el resto. ¿De qué se va a morir? Ok, hace una hemorragia de vías digestivas. Entre otras, al hacer una hemorragia, el problema es para el paciente o para la familia. El paciente usualmente, ¿qué pasa? Baja su presión de perfusión cerebral porque baja su presión arterial media con la hemorragia y el paciente se queda dormido. Entonces es mucho más tranquilo que un paciente que está con la disnea. El paciente con la disnea es súper angustiante. El paciente con la hemorragia termina quedándose dormido. Pero para la familia, ver una gran cantidad de sangre, un charco de sangre alrededor de su paciente es terriblemente angustiante. ¿Qué quieren ustedes hacer? Ahí, eso es lo que yo sé que va a pasar. No voy para un hospital. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué? No le pasen una sonda. No le pasen una sonda porque, para el paciente va a ser terriblemente incómodo el tener la sonda y todo eso. ¿Qué quiero yo? Que esa hemorragia quede contenida. Que esa hemorragia quede entre la cavidad abdominal. Que no el paciente igual va a tener la hemorragia y va a fallecer. Yo lo que no quiero es que salga toda esa cantidad de sangre y sea terrible para la familia. Acuérdense que estamos pensando que el paciente y la familia. Entonces le pongo unas dosis súper altas de buscapina. Se me distiende, queda la hemorragia contenida, el paciente fallece, no hubo la cantidad de sangre. ¿Ok? Entonces ahí también usamos buscapina. Entonces usamos buscapina cuando el paciente tiene esta cantidad de sonido y secas secreciones, y entonces el paciente va a fallecer, pero la familia no está con esa sensación del paciente somnoliento o estupuroso, pero con los ruidos que uno dice, está sufriendo, no sé qué. Usamos buscapina para ayudar a contener la hemorragia, no que la hemorragia se pare, sino que quede contenida en la cavidad abdominal. ¿Listo? Usamos la buscapina para, entonces para toda esta cantidad de cosas que ya les estamos con, para la obstrucción intestinal, y esto es importante para que ustedes vean que sí hay cosas que hacer diferentes a lo que ustedes están acostumbrados, y es ayudar al paciente, y vuelvo y les digo, a que tenga una calidad de vida hasta el final, la mejor calidad de vida que puede tener. No se va a poder tirar de un parapente porque la enfermedad no lo deja, pero ustedes sí van a ayudar a que ese paciente esté lo más tranquilo y no tenga una dificultad respiratoria. Yo dejo en las casas midazolam para que la familia la coloque si empezamos a tener o una disnea severa o una convulsión, y la familia la aprende a colocar. ¿Ok? Y estamos todo el tiempo en comunicación. O sea, si ustedes me llaman a las 2 de la mañana, a mí mi celular me suena todos los días. Yo tengo el celular prendido 24 horas, 365 días al año. Siempre.
y suena ese sonito, que todo el mundo dice que sonito tan ridículo, porque es que si me quedo dormida necesito oírlo. Entonces yo le tengo ahí un sonidito que digo, porque ese sonidito pasito no, porque si me necesitan a las 3 de la mañana, porque es que si alguien lo llama a usted a las 3 de la mañana es porque lo necesita. No porque, ay, ya no sé, la doctora si está en fase REM. ¿Cuáles causas pueden ser secundarias al tratamiento? Quimioterapia, que ya la vimos, radioterapia, la radioterapia con alguna frecuencia produce náusea también, porque genera zonas de fibrosis y obstrucción. Los fármacos, miren, la uremia genera náusea y vómito, el paciente está urémico, náusea y vómito. Las úlceras, la infección genera náusea y vómito también. Entonces tenemos que pensar en todas estas causas para saber qué les da. Hay emesis aguda, esto rápido, tardía, anticipatoria, incidentales, refractaria, estos son solo términos, son solo para que los conozcan, pero no van para... Emesis aguda es estamos hablando de un paciente que presenta en las primeras 24 horas después de la administración de quimioterapia, o una o 2 horas después del inicio de la quimio. El cáncer, y estos son los medicamentos de quimio que más producen náusea y vómito. Esto es solamente para que sepan que hay una emesis aguda, hay una tardía que es la que se presenta después de 24 horas de haber iniciado la quimio. ¿Okay? Cisplatino y la ciclo son muy generados de náusea y vómito. Hay una emesis anticipatoria, sobre todo en quimio, las personas que ya les dio en la oportunidad pasada náusea y vómito empiezan a vomitar antes de ponerle la quimio. ¿Okay? Entonces es interesante esta emesis anticipatoria. Es una respuesta. Y la emesis incidental se presenta en una sesión de quimio a pesar de que hubo tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico es cuando da síntomas. La emesis refractaria es que a pesar de que le demos los medicamentos no nos ceden. Y quienes tienen potencial emetogénico, asco, no es que me da asco, ¿okay? Sino una asociación de oncología, ¿okay? De oncología clínica. La American Association of Clinical Oncology, o sea, ASCO, para quienes van a hacer oncología, es ASCO y es pues muy conocido. Tiene más alto riesgo el cisplatino, riesgo moderado la gemcitabina y el docetal, bajo riesgo el furacilo, el metotrexano, el tamoxifeno, la vincristina, y hay algunos de riesgo mínimo. ¿Esto qué significa? Que todos los medicamentos, casi todos los medicamentos de quimio son de riesgo de náusea y vómito. Fisiopatología, vamos a ver estas dos cosas rápido. Hay dos estructuras grandes que son el centro del vómito y la zona gatillo, que están ubicados donde ustedes los ven acá, que son los que tienen relación más grande con náusea y vómito. El centro del vómito está en la formación reticular y en la zona gatillo está en el cuarto ventrículo. Son las dos zonas que vamos a ver en los diapositivas que tenemos ahorita relacionadas, y es bien interesante es que el centro del vómito tiene relación con los neurotransmisores que son histamina y acetilcolina, mientras que la zona gatillo tiene relación con otros que son dopamina y serotonina. ¿Listo? Entonces son dos, y esto me lleva a pensar que yo puedo hacer con la náusea y el vómito lo mismo que hago con dolor, que es tratamiento multimodal. O sea, si con algún medicamento no me funciona, puedo tratar de utilizar medicamento que tenga otro mecanismo de acción sobre otro signo. ¿Listo? Para tratar de manejar, porque a veces ustedes tienen una náusea y un vómito que es completamente imposible de manejar. Ok, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos, ustedes tienen aquí la zona quimiorreceptora y aquí el centro del vómito. ¿Okay? ¿Y qué vamos a ver? ¿Cuáles son? Entonces tenemos alteraciones del sistema nervioso, alteraciones gastrointestinales, alteraciones cardíacas, que muchas veces el paciente tiene infarto y tiene náuseas, etcétera, por el vago, que ya vimos con la doctora Cheryl, etcétera, etcétera, del sistema vestibular, de las zonas y lo que va a activar a cada uno de ellos. Entonces, si nosotros vemos, aquí ¿a quién tenemos? ¿Cuáles nervios craneanos? El vago, noveno y décimo, ¿quiénes son? Gloso y vago, ¿listo? Entonces recuerden que la inervación que tenemos inervación tanto de todo el tracto gastrointestinal como a nivel cardíaco, que están relacionadas con vago, y por eso ese va a ser el mecanismo que va a llegar al centro del vómito. Todos no llegan a la zona quimiorreceptora, sino al centro del vómito, y van a estimular la sensación de náusea y vómito. Por eso muchas veces cuando ustedes tienen un paciente, ustedes ya notaban por anestesia, y cuando ustedes por casualidad tenían un paciente con una peri o una raquia y el paciente empieza a vomitar, ¿nunca les pasó? ¿Qué les decía el anestesiólogo?
Nada. La sesión anunciada, usted la preguntaba, a ver. ¿Por qué creen que es la náusea y el vómito cuando la periolarraquia está un poco más alta? Porque generalmente no hay náusea y vómito cuando uno le pone una raquia que es T12 o lo que sea, pero cuando ya T4. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Está estimulando el vago? Ok, tarea, averigüe. ¿Por qué ahí tengo náusea y vómito? Porque ahí tengo esa sensación de náusea y vómito que tiene relación un poquito con el sistema gastrointestinal y con todo, señor. Que sube hasta 5 niveles. Ok, pero ¿qué está estimulando? Sube hasta 5 niveles, pero ¿a quién está estimulando para la náusea y el vómito? Ok, piénsenlo, porque se ve con mucha frecuencia. Si ustedes no lo vieron, o sea, una raquia que se le sube a uno, empieza uno a ver al paciente y empieza uno a estirar la mano, la mesita donde está el laringo, ¿no? Empieza uno a decir, está bueno, está funcionando bien, yo estiro la mano al laringo, etc. Okay. Miremos qué pasa ahí. Aquí tenemos alteración de meninges, o sea, cuando tenemos este paciente que tiene, como dijimos, este aumento de presión intracraneana, etcétera, etcétera, que vamos a tener todo a nivel del sistema nervioso central, también vamos a tener estimulación a nivel del centro, básicamente el centro del vómito. Por el otro lado, cuando tenemos todos estos, tenemos alteraciones en zonas quimiorreceptoras que ya veremos ahorita, vamos a llegar a actuar sobre esta zona y tenemos también toda esta parte que va a actuar sobre la misma zona que va a alterar histamina, acetilcolina, la neuroquinina, etc. Y arriba tenemos toda la parte vestibular que sí va a venir hacia la zona, básicamente hacia, no tanto la quimiorreceptora como a la zona de náusea y vómito. Entonces, podemos tener alteraciones vestibulares, alteraciones ya de meninges, etcétera, alteraciones del sistema gastrointestinal. Todos estos llegan ya sea por nervios vagos o directamente a zona del centro del vómito, pero todos los otros medicamentos, etcétera, pueden llegar a zona quimiorreceptora. Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Ok, este es mucho más esquemática y tenemos, si ustedes ven, aquí tenemos, rápidamente, miremos la parte, aquí tenemos la zona quimiorreceptora y aquí tenemos el centro del vómito, ¿ok? Tenemos centro del vómito y zona quimiorreceptora. ¿Cuáles son los neurotransmisores que actúan más en uno o en otro? Aunque a veces se mezclan, pero para efectos académicos, la zona quimiorreceptora, vamos a tener más acción de dopamina y serotonina, o sea, bloqueadores de dopamina y serotonina van a actuar en esa zona. En la zona del centro del vómito vamos a tener más histamina y acetilcolina. Entonces vamos a ver que los antieméticos van a tener que ver sobre esos neurotransmisores: dopamina, acetilcolina, histamina y serotonina. Si nosotros vemos, aquí tenemos sobre el centro del vómito, dijimos que todo lo que tenía que ver con meninges, etcétera, iba a ir al centro del vómito. La parte vestibular también dijimos que iba al centro del vómito, o sea, más o menos esto es como un resumen de lo que vimos en el otro sitio. Y vamos a ver que aquí vamos a tener toda la parte relacionada con las drogas, los metabolitos, las toxinas que van a ir aquí a la zona quimiorreceptora. Una cosa bien interesante, y la vamos a ver ahorita, es que nosotros tenemos, al igual que en dolor, que teníamos una neurona que era, si ustedes recuerdan, una neurona que llegaba y una neurona inhibitoria, que cuando hacíamos estímulos continuos hacía apoptosis y por eso teníamos más dolor. Normalmente ustedes y yo no estamos vomitando, o no los veo ni con arcadas ni nada por el estilo, a pesar de que a veces uno pudiera pensar que hay algún estímulo de olores o de cosas que le puede producir, pero no estamos vomitando todo el tiempo. ¿Eso qué significa? Que tenemos una parte antiemética que está inhibiendo la zona quimiorreceptora continuamente. O sea, ustedes y yo no estamos vomitando todo el tiempo. Hay como ustedes ven, un centro antiemético que está inhibiendo continuamente la zona quimiorreceptora. Ahí va a actuar básicamente las encefalinas y van a ayudarnos a que haya este proceso. En esa zona es donde vamos a tener, y van a ver, y recordémoslo, donde actúan los medicamentos. Ahí es donde van a actuar los medicamentos de quimioterapia, que van a actuar específicamente acá, inhibiendo el centro antiemético. Y por eso las personas empiezan a vomitar, señora. ¿Es en qué parte del tallo, digamos? Queda más cerca, o sea, queda más cerca la zona quimiorreceptora.
Yo no te podría decir exactamente ese centro antiemético está en tal sitio, pero lo que le dicen a uno es que queda muy cerca de la zona quimiorreceptor. Es lo que uno ve en los textos, no sé exactamente en qué parte. Pero sí tenemos una zona que está inhibiendo, o sea, así como tenemos una neurona inhibitoria de dolor que queda en el asta posterior, tenemos unas neuronas inhibitorias de náusea y vómito, que el mecanismo de acción por el cual se genera en CA de ovario es muy alta, pero porque lo que vamos a tener es obstrucción y generalmente tenemos mucha asitis. Cuando tenemos asitis, el CA de ovario nos da una asitis gigante. ¿Cuáles son los dos síntomas que me puede presentar un paciente con asitis? Ya les dije, náusea y vómito. ¿Y el otro? Disnea. Hacen un proceso restrictivo severo. Entonces muchísimas veces yo sigo haciendo paracentesis, no porque eso me vaya a aliviar al paciente en su patología, pero porque me mejora la disnea y por lo tanto me mejora la calidad de vida hasta el final. Yo quiero que el paciente esté lo más cómodo hasta el final, a pesar de que tenga una enfermedad terminal. Entonces muchas veces mandamos al paciente para hacer las paracentesis por el efecto restrictivo que tiene y la disnea. Ok, sea esófago, ¿por qué me hace la náusea y vómito? Mecánico. Entonces el CA de ovario me hace náusea y vómito por un efecto restrictivo. Este me hace náusea y vómito por un efecto mecánico. ¿Okay? Entonces, la incidencia de náusea y vómito es entre el 40 y el 70% de pacientes con CA avanzado. Son muy frecuentes en CA de seno y estómago. En paciente oncológico puede tener cualquiera de estas otras causas que genere náusea y vómito. Medicamentos, como ya vimos, opioides o quimio, alteraciones metabólicas, los pacientes pueden tener desequilibrios hidroelectrolíticos que no generen náusea y vómito, el paciente puede vomitar por desequilibrio hidroelectrolítico, las patologías abdominales, como vimos el CA de Sebring, aumentos de presión intracraneana por masas a nivel de cerebro o por metástasis o por cuestiones vestibulares. Y como decimos, siempre una buena historia clínica, un buen examen físico nos lleva a que les demos el medicamento específico. O sea, no siempre le damos metoclopramida a todo el mundo, lo que estoy tratando de mostrarles. ¿Ok? No les mando esa con la otra. Definición, esta se las voy a pasar muy rápido porque hay diferentes tipos de definiciones. Náusea es el fenómeno subjetivo, desagradable, de que el paciente quiere vomitar pero no lo hace y puede ser causado por estimulación del tracto gastrointestinal, del sistema vestibular, de la zona quimioreceptora o a nivel específico del sistema nervioso. Entonces las paso sin problema. Vómitos donde ya expulsamos, es violentamente contenido y es un proceso complejo neuromuscular que puede ser voluntario o involuntario. Acá es el intento de vomitar, pero que no lo hacemos, eso todos ya lo conocemos. Y la etiología puede tener diferentes etiologías, puede ser multifactorial, que es en el 90% de los casos. Es necesario ver cuáles causas pueden ser reversibles y es importante, y aquí es muy importante, la vía subcutánea. La vía subcutánea se nos vuelve en una vía de administración de medicamentos súper importante en náusea y vómito, porque darle a alguien que esté vomitando algo por vía oral no es lo indicado, pero muchísimas veces, a menos que ustedes estén en un hospital, administrar algo por vía intravenosa no se va a poder. Entonces, cuando la persona está en la casa,